Para ello, nosotros le invitamos a toda nuestra audiencia pues que puedan realizar sus llamadas al 613-1701, 613-1709 y también pueden realizar sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Betel Radio. Naturalmente que sí. Ahora sí vamos a conocer más acerca de este trastorno de aprendizaje sobre la dislexia en sus niños, cómo aprender a reconocer esos síntomas, qué debemos hacer, cómo debemos actuar. Realmente a veces los padres nos sentimos confundidos porque podemos de alguna manera equivocar las cosas, y como padres queriendo de alguna manera ayudar a nuestros hijos, en vez de ayudarlos de repente hasta podemos perjudicarlos. Suena un poco contraproducente tal vez decirlo, pero es así. Así que ¿quién más que un especialista para que nos ayude en esta materia? Así que en esta mañana estamos con la licenciada psicóloga especialista en el tema de aprendizaje, pues con Anita Aldazábal. Ella nos va a ayudar y ella siempre está dispuesta para colaborar con nosotros en este tema específico de la dislexia. Bienvenida. ¿Qué Anita. tal? Buenos días, muy buenos días. Bueno, entonces primero vamos a establecer ciertos parámetros en relación al tema de la edad. Podríamos hablar de dislexia recién a partir de los 8 años, ya debido a que en esta época debió ya de consolidarse los aspectos fundamentales de la lectura y de la escritura. Pero nosotros podemos determinar si existe o no riesgo de dislexia a partir de la etapa preescolar, porque hay aspectos fundamentales que hay que determinar. Uno, si existe un retraso en la adquisición del lenguaje, tanto lo expresivo como comprensivo, ¿qué quiere decir? El niño tiene dificultad para evocar palabras, para el uso adecuado de estas palabras, tiene dificultad al momento de denominar los objetos. Usualmente te puede decir, eso que está ahí, pásame eso, quiero eso, pero no te dice los nombres. Entonces tú ahí puedes determinar, en este caso identificar, que el uso de su vocabulario no es fluido y no es adecuado para la edad. Eso es un buen indicador en la etapa preescolar. Otro indicador claro son las dificultades visoperceptivas. O sea, usualmente nosotros cuando hablamos de dislexia, lo clásico es que digan, no, confunde la P con la Q, la B con la D, ¿no? Pero esto no se ve hasta que los chicos están en segundo grado, tercer grado. Cuando es antes, no podríamos decir eso, pero si confunden, por ejemplo, hay errores tipo en distinguir las formas, ¿sí? Las formas de objetos, o sea, diferencias gruesas. Entonces sí podríamos decir está teniendo errores que corresponden a su edad. No está percibiendo adecuadamente las diferencias de los elementos que ve. Entonces eso podría ser también un indicador. Porque usualmente dicen, no, es que confunde la P con la Q cuando tiene 5 años. No es relevante en ese momento, pero sí es relevante cuando tiene errores al momento de distinguir figuras, elementos que tienen diferencias muy gruesas. Otro que tiene dificultades también al momento de consolidar todo lo que es su orientación espacial, también es un buen indicio de una posibilidad de que desarrolle o no un tema de dislexia. O sea, cuando nosotros vemos estos aspectos, dificultad en la adquisición del lenguaje, específicamente errores al momento de la denominación o un déficit en el vocabulario. Lo otro, errores perceptivos, errores que diga dificultad en la madurez de adquisición del esquema corporal, sobre todo en el tema de la orientación derecha-izquierda. Todos esos podrían ser indicadores previos. Ya al momento de la adquisición de la lectoescritura, primer y segundo grado, donde se da ya la lectoescritura formal, ahí sí, si vemos un retraso en este proceso de adquisición, podríamos nosotros también decir, es probable que desarrolle una dislexia. Pero no se puede hablar de dislexia hasta que no tenga 8 años. 8 años. A partir de los 8 años ya un padre Exacto, puede pero identificar. ahí no nos vamos a quedar de los brazos cruzados, Ya, pero ¿no? entonces podríamos decir, ¿cómo aprende un niño con dislexia? O sea, ¿cómo es su proceso de aprendizaje teniendo dislexia? Vamos a poner el caso que todavía los padres ni siquiera cuentas han dado. Pero ¿cómo? Entonces va aprendiendo este niño con dislexia. Ya, ¿cómo lo podríamos ir ayudando? Ya que tiene retrasada la adquisición de la dislexia, o sea, de la adquisición de la lectura, esto quiere decir que hay dificultad en la calidad lectora, o sea, comete errores al leer, lo ideal sería que se lea con él o que se le lea, o sea, que se hable sobre el contenido del texto. Muchos disléxicos famosos
te dicen, yo aprendí porque otra persona me lo leía. Claro. O yo lo escuchaba. Ahora actualmente pues los disléxicos que ya están en la universidad, en la secundaria, en la universidad, escuchan audiolibros, porque es la mejor manera que tienen para aprender, ya que la dislexia, tú lidias con la dislexia, no te curas de la dislexia. Tú lidias con ella. Entonces, para los chicos que están en la etapa escolar, es ideal leerles y explicarles el contenido hasta que vayan superando la calidad lectora, o sea, la posibilidad de que puedan distinguir con facilidad y con rapidez la palabra. Porque Pero imaginamos, Anita, que vemos al niño que está escuchando al maestro. Ajá. ¿Cuáles serían los principales problemas para este niño al al recepcionar la información de parte del profesor? O sea, ¿cómo la recepciona? ¿Cómo es el mundo de aquel que padece la dislexia? No hay problema si esta clase es auditiva, o sea, no tiene ningún problema si el profesor le explica la clase. Ahí no existe el problema. El problema es al momento de procesar la información del texto ¿Cómo la vuelca él? Escrito, o sea, cuando tiene que leer el texto. O cuando tiene que expresar el texto. O sea, cuando escribe también se puede Exacto, identificar. el disléxico tiene una alteración en la lectura y también en la escritura, pero básicamente es un trastorno relacionado a la lectura. No hay una calidad lectora, no hay velocidad lectora, por ende no hay comprensión lectora. En cambio, si escucha el contenido, o sea, no tendría dificultad para comprender el contenido de la clase siempre y cuando esto sea oral. Al momento de escribir, porque obviamente los colegios clásicos llenan la pizarra, ahí podría tener dificultades obviamente para captar esa información y trasladarla. Por eso, lo ideal en estos casos, y gracias obviamente a todos los cambios que se han dado en la pedagogía, ya hay pocos centros educativos que llenan las pizarras. La mayoría de esa información que es de contenido te la dan ya impresa y tú la pegas. Entonces lo que tú te encargas es más que todo de procesar, de crear, de elaborar. Ya no es que te estás copiando o transcribiendo en la pizarra, eso es lo bueno. Entonces eso ayuda mucho a los chicos disléxicos, ¿no? Otra de las cosas, ahora, la dislexia no viene pura. Muchas veces la dislexia viene asociada a una... No es que venga siempre, sino que hay casos de chicos que tienen un CI promedio bajo y asociado a una dislexia, ¿sí? Entonces no es que sea puro, porque el chico que tiene una dislexia pura y tiene un rendimiento cognitivo dentro del esperado o superior, entonces no tendría dificultad para lidiar con toda la información porque capta, escucha y aprende rápido. El único problema sería el momento de procesar el texto. Y eso se compensa, como les digo, con audiolibros o en todo caso cuando se le explica, cuando se le lee el contenido. Y si hablamos de origen, ¿cuál podríamos decir que sería el origen? El origen es una falta de madurez en las áreas relacionadas a la lectura. ¿Sí? O sea, ese es el origen. Una falta, es una disfunción del área de la lectura. No es una lesión cerebral, no. Es una falta de madurez en esa área. Hay un estudio que han hecho unos estudiosos franceses que salió el año pasado diciendo que habían encontrado, es una teoría, una posible causa de la dislexia que tendría que ver con la vista, que sería una causa anatómica. ¿Sería posible una causa anatómica? Una causa, bueno, ya no estaríamos frente a un tema de dislexia, porque si el componente... Según ellos, según lo que ellos manifiestan. Es una alteración. Lo que pasa es que al momento de leer, cuando nosotros hablamos de lectura, hay varios procesos. Tú percibes, ¿sí? El ojo percibe el texto. Esa percepción del texto te ayuda a determinar las diferencias y semejanzas entre las letras y determinar de qué palabra. Entonces, y uno hace una lectura consecutiva porque es como que tú recuerdas esa secuencia de letras y se conforman una palabra. Entonces ahí estaría la vista, sí, la percepción, la memoria de trabajo, porque es la que te ayuda a recordar la secuencia de letras para la conformación de la palabra. Y luego está la parte del lenguaje que tiene que ver con el reconocimiento de esta palabra y su significado. Ahora, a su vez, cuando nosotros leemos, sobre todo en las etapas iniciales, está muy presente la conciencia fonológica, que es esta capacidad que tenemos de asociar los sonidos con las letras. Pero cuando ya lo hemos superado, ya no utilizamos esta ruta de ir reconociendo una a una las letras, sino automáticamente reconocemos la palabra como si fuera una foto y su significado, que ya es una ruta más directa o semántica. Pero nosotros igual
cuando siempre vamos a leer una palabra nueva, utilizamos la ruta fonológica, no es que no la usemos. Pero en las etapas iniciales, los niños de primer y segundo grado sí o sí lo reconocen a través de la ruta fonológica. Por ello, para prevenir problemas en la lectura y en la escritura, es obligatorio que haya un entrenamiento de la conciencia fonológica en el preescolar, del desarrollo de un vocabulario, el reconocimiento automático de palabras, ¿sí?, el entrenamiento de la memoria de trabajo y la capacidad de organización y planificación. Porque son todos estos requisitos que te van a ayudar a que tú desarrolles una lectura adecuada. Desarrolles o no dislexia. ¿Qué sucede? Muchos chicos llegan a la etapa de tercer grado sin tener una calidad lectora adecuada, sin ser disléxicos. ¿Por qué? Por una mala preparación, porque no se sabe sobre los requisitos de la lectura. Como ya bien hemos mencionado, un buen adecuado desarrollo del vocabulario, capacidad de denominación, memoria de trabajo, conciencia fonológica, organización y planificación. Porque mientras tú vas leyendo, también tú vas relacionando esta información, pero también tienes que regular tu conducta para mantenerte en el trabajo que estás realizando. ¿Qué sucede cuando no se trabaja estas habilidades fundamentales, que es el que te organizas, que planifiques, que permanezcas en la actividad? Por más habilidad que tengas, no la vas a poder desarrollar. Entonces, creo que es importante que los docentes sepan que pueden desarrollar esto para prevenir cualquier problema en la lectura, independiente a que desarrollen o no dislexia alguno de sus estudiantes. Definitivamente, ¿no? Es una responsabilidad también bien ardua del profesor y sobre todo también capacitarse, si bien es cierto que hay especialistas como tú, por supuesto, de poder tratar estos trastornos de aprendizaje, pero también es necesario que los profesores se capaciten para ello, porque algunos pueden tal vez pensar que no pueden estar estos niños en la capacidad o en el nivel de estar en un salón de clases normal, cuando es lo más normal que pueden estar. Exacto, perfectamente. No hay ningún problema con ello, porque ya bien se ha dicho que estos chicos pueden compensar las dificultades en la asimilación del contenido cuando la información se da de manera oral. Ahora, claro, es necesario que teniendo un aula diversa, los docentes manejen varias estrategias. Claro que sí. Como el hecho de saber que si yo explico una clase, la vuelvo, doy ejemplos, utilizo apoyo visual, hago repreguntas para saber cómo los chicos van asimilando. Sería unas estrategias como para promover el aprendizaje. Exacto, para todos, ¿no? Porque esa es la idea, porque en un aula tenemos disléxicos, discalcúlicos, claro, tenemos autistas. No podríamos estarlos separando de alguna manera. Exacto, ¿no? La idea es juntarlos a todos utilizando Perdón, tenemos... Sin duda, licenciada Ana, de verdad, nosotros quisiéramos seguir conversando y creo que va a haber una segunda parte de este tema porque nos informan que ya tenemos un servicio especial desde Chiclayo.